Saludos, buscadores de historias, aquellos que no solo buscan un relato, sino una inmersión. Hoy no hablaremos de triunfos cantados en plazas. Nos sumergiremos en las profundidades, allí donde el héroe, fuerte como 1000 toros, fue quebrado. Conoceremos sus momentos más vergonzosos, como él, el héroe, se convirtió en instrumento de la venganza divina, y como su propia fuerza se volvió contra sí mismo, llevando a consecuencias horribles que incluso hicieron temblar a los dioses. ¿Creen que lo saben todo sobre Heracles? Prepárense para que su historia sea mucho más oscura de lo que pudieron haber imaginado. Sus hazañas son solo la punta del iceberg. Debajo del agua se esconden la locura, la traición y el precio que hubo que pagar por el favor de los dioses. Y lo desvelaremos, todo, hasta el final. Nuestra historia no comienza en los cielos, sino en la tierra, en la ciudad de Tebas, aunque incluso este nombre lleva consigo una habitual neblina de incertidumbre mitológica. Allí vivía una mujer mortal llamada Alcmena. Era de noble linaje, de temperamento paciente, y lo más importante, estaba casada. Su marido, Anfitrión, se había ido a la guerra. En la mitología griega, esto era como dejar las ventanas abiertas durante una tormenta. Algo imprevisto seguramente entraría. Y entonces apareció Zeus, o más bien, descendió Zeus, el rey de los dioses. Él, el señor de las tormentas, con barba que le caía, perseguidor de ninfas, cuya fidelidad conyugal podría describirse como conceptual. Zeus se fijó en Alcmena, no porque ella buscara compañía divina, sino más bien al contrario, porque la evitaba. Y según los mitos griegos, eso era casi una invitación. Zeus tomó la forma de Anfitrión, que regresó de la guerra un poco antes de lo esperado, y pasó la noche con Alcmena. Incluso estiró esa noche a 3, controlando el tiempo como solo un dios del trueno puede hacerlo, lo que parece excesivo incluso para los estándares divinos. Alcmena, sin sospechar nada, creyó que era su marido, y así se sembró la semilla del semidios. A la mañana siguiente llegó el verdadero Anfitrión. Comprensiblemente, Alcmena estaba desconcertada. Anfitrión también estaba perplejo cuando ella lo felicitó por una noche romántica que él aún no había tenido. Al final, la verdad se reveló, como un hilo mal hilado, y todo el incidente, como era de esperar, molestó a muchos, pero a nadie tanto como a Hera. Ah, sí, Hera, la reina del Olimpo, la esposa de Zeus, la que sufre infinitamente, la de ojos perspicaces y, por supuesto, la furiosa. Aunque su ira rara vez se dirigía al objetivo correcto, rara vez atacaba al propio Zeus. En cambio, la descargaba sobre las mujeres que él perseguía y sobre los hijos nacidos de estas intrigas celestiales. Y en este caso, la ira recayó por completo sobre el aún no nacido Heracles. Permítanos detenernos un momento y considerar el contexto histórico. Los griegos creían que sus dioses no eran omnipotentes en el sentido en que la divinidad fue concebida más tarde en otras religiones. Los olímpicos poseían poderes, sí, pero también debilidades, mezquindad, celos y una sorprendente falta de habilidades para resolver conflictos. En esencia, eran una telenovela divina, y Hera desempeñaba su papel con un dramatismo insuperable. Cuando Hera se enteró del embarazo de Alcmena, no se limitó a hervir en silencio de rabia. No, ella buscó evitar el nacimiento de Heracles por completo. Persuadió a su hija Ilitía, la diosa de los partos, para que retrasara el parto indefinidamente. La pobre Alcmena se encontró atrapada en un ciclo de contracciones eternas, un empate mágico y agonizante. Afortunadamente, su sirvienta Galantis engañó a Ilitía gritando que el niño había nacido, lo que sobresaltó a la diosa, haciéndola relajar el hechizo. Y así, Heracles entró en el mundo.
Desde el principio no era un niño común. Para empezar, era enorme. Se decía que el bebé Heracles poseía la fuerza de muchos hombres adultos y el apetito de un pequeño ejército, lo cual era una combinación bastante incómoda en una guardería. Hera, aún decidida a arruinar su existencia, ideó otro plan. Un día, envió 2 serpientes a su cuna. Presumiblemente esperaba un asesinato silencioso, pero el bebé, según el mito, agarró una serpiente en cada mano y las estranguló. Cuando la niñera regresó, lo encontró balbuceando de placer, con las serpientes colgando sin vida como juguetes abandonados. Esta historia es una de las primeras registradas en el ciclo de Heracles y aparece en pinturas antiguas y en la literatura clásica temprana. Una ánfora de alrededor del 520 a.C. muestra a Heracles apretando las serpientes con una facilidad exagerada, mientras los espectadores se quedan asombrados. Los eruditos sugieren que la historia tenía un doble propósito: entretener a las masas y demostrar la fuerza divina desde el nacimiento. También sentó las bases de lo que vendría. La vida de Heracles, desde la infancia hasta su ascensión final, sería un largo diálogo entre el favor divino y el castigo divino. Fue amado y odiado, bendecido y maldecido. La contradicción mitológica perfecta. Ahora Heracles no era el único hijo. Alcmena tuvo otro hijo, Euristeo, de su verdadero marido, Anfitrión. Así que la casa tenía 2 bebés gemelos, uno divino, uno mortal. Uno puede imaginar que las cenas familiares eran un poco incómodas, aunque Euristeo, valiente y noble por derecho propio, siempre viviría a la sombra de la imponente fuerza de su hermano. Los griegos, siempre aficionados a las metáforas, usaron esta dualidad para explorar temas del destino, el linaje y los límites borrosos entre el hombre y el dios. El viaje de Heracles no comenzó en la cima del Olimpo, sino entre las calles polvorientas de la ciudad de Tebas. Aquí, en la casa de la noble Alcmena, ya ocupada con asuntos familiares, apareció Zeus, el rey de los dioses, incansable perseguidor de mujeres mortales cuya fidelidad al deber conyugal era, digamos, bastante condicional. Al presentarse con la apariencia de su marido, Anfitrión, que regresaba de la guerra, Zeus pasó 3 noches con Alcmena, estirando el tiempo hasta hacerlo irreconocible. Alcmena, naturalmente, no sospechaba la invasión divina, lo que llevó a la concepción de Heracles. Comprensiblemente, cuando el verdadero Anfitrión regresó, hubo cierta confusión. Pero la verdadera indignación la sintió Hera, la legítima esposa de Zeus. Su ira, como solía suceder, no se dirigió al culpable, sino a la víctima, o más bien, al fruto de su infidelidad. Hera, la eterna rival, no iba a tolerar el nacimiento de un semidios que pudiera eclipsar a sus propios hijos. Acudió a su hija, la diosa de los partos Ilitía, para que ésta retrasara el parto de Alcmena. Alcmena se encontró en un estado de tortura, como si estuviera congelada en una espera eterna. Pero su fiel sirvienta, Galantis, mostrando una astucia inusitada, engañó a Ilitía, anunciando el nacimiento del bebé. La diosa, asustada por la noticia inesperada, debilitó el hechizo y Heracles nació. Desde el primer aliento, no era solo un niño, sino la encarnación de una fuerza colosal. Se decía que el bebé poseía el poder de una docena de hombres adultos y un apetito insaciable que podría alimentar a todo un ejército. Esto, por supuesto, creaba ciertas dificultades en la guardería. Hera, sin resignarse a la derrota, inmediatamente comenzó a tramar nuevas intrigas. Envió 2 serpientes a la cuna del bebé, esperando que se encargaran de la tarea en silencio. Pero el bebé Heracles, demostrando su fuerza extraordinaria, agarró una serpiente en cada mano y las estranguló. Cuando la niñera regresó, vio al pequeño héroe,
jugando tranquilamente con los monstruos derrotados. Esta escena, plasmada en vasijas antiguas, se convirtió en una de las primeras y más impactantes pruebas de su poder sobrenatural. También sentó las bases para toda su vida. Una lucha interminable entre el destino divino y la ira divina, la bendición y la maldición. Heracles no creció solo. Alcmena tuvo otro hijo, Euristeo, el legítimo heredero de Anfitrión. Esta dualidad, origen divino y entorno mortal, se convirtió en uno de los temas clave en los mitos de Heracles, reflejando las eternas preguntas sobre el destino, el linaje y los límites entre lo humano y lo divino. En su juventud, Heracles recibió la mejor educación que el mundo antiguo podía ofrecer. Su maestro fue el sabio centauro Quirón, quien le enseñó medicina y música. Sin embargo, cuando llegó el momento de las lecciones de lira bajo la estricta tutela del maestro Lino, Heracles mostró su impulsividad característica. Intolerante a la disciplina, golpeó a Lino con la lira en un ataque de ira, lo que resultó en la trágica muerte del maestro. Este fue el primer error grave de Heracles, lo que lo obligó a buscar refugio en el exilio. Los mitos griegos están llenos de tales accidentes en la educación. A pesar de esta triste lección, Heracles continuó ganando fuerza y experiencia. Cazó leones, luchó contra centauros y realizó hazañas que aún hoy podrían desafiar a cualquier atleta moderno. Una de sus primeras hazañas incluyó la victoria sobre un león que asolaba las llanuras alrededor de Tirinto. La piel de este león se convirtió en su primer trofeo, la misma que a menudo se confunde con el león de Nemea en historias posteriores. Heracles también era famoso por su apetito insaciable, no solo por la comida, sino también por las experiencias de la vida. Bebía de la copa de la vida a grandes tragos, a menudo para el horror de quienes lo rodeaban. Una historia cuenta cómo él solo vació un banquete entero antes de que llegaran los demás invitados. Verdadera o no, esta historia consolidó su imagen como un hombre que superaba todas las expectativas en todos los sentidos imaginables. Sin embargo, no estaba exento de defectos. Su ira, en particular, era legendaria y peligrosa. Este defecto lo persiguió durante toda su vida. La consecuencia más trágica de este defecto ocurrió en su edad adulta. Hera, la eterna estratega, golpeó de nuevo, pero esta vez no con serpientes, sino con locura. Un día, bajo su influencia, Heracles perdió todo sentido de la realidad. En un ataque de esta locura, confundió a su esposa Mégara y a sus hijos con enemigos. Lo que siguió no fue una batalla, sino una masacre. Para cuando recuperó la razón, el palacio estaba en silencio. Su familia había muerto. El horror de esta comprensión lo destrozó, y así, el hombre más fuerte de Grecia cayó, no en el campo de batalla, sino en su propia casa. Cayó, no por una lanza enemiga, sino por el susurro de una maldición de los dioses. Los griegos lo llamaron Ate, una locura destructiva enviada por los dioses. No fue solo una desgracia, sino un momento de retribución divina. Incluso los héroes, al parecer, no estaban a salvo de la caída. Permítanos detenernos aquí, como hacían los griegos, para reflexionar sobre el significado de esto en el mito. No fue solo una tragedia, fue una retribución moral, una alineación cósmica. Los griegos creían en la miasma, la profanación del alma después de tales actos. Heracles, profanado por su crimen, no podía simplemente seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Ni un festín, ni una oración, ni una disculpa podían borrar tal mancha. Necesitaba purificación. Y la purificación para un héroe griego nunca fue fácil. Partió, destrozado y descalzo, hacia Delfos, donde se sentaba el oráculo de Apolo, envuelto en humo y misterio. Fue ella, a través de la inspiración divina,
quien le prescribió la cura, el servicio. En particular, Heracles debía servir al rey Euristeo de Tirinto durante 12 años. El propio Euristeo, hay que decirlo, no era el tipo de persona que querrías encontrar en un momento de crisis personal. De baja estatura, enorme en su engreimiento y quizás demasiado aficionado a tumbarse mientras otros trabajaban, Euristeo era el primo menor de Heracles, y gracias a un giro del destino y a cierta intervención de Hera, fue Euristeo, y no Heracles, quien heredó el trono de Micenas. La tarea de servir a este hombre era una humillación en sí misma, pero ese era el punto. El concepto griego de catarsis, de purificación, no se trataba de dignidad, se trataba de humildad, sufrimiento y un lento ascenso al honor. Y así nacieron los 12 trabajos. Pero antes de enumerar estas hazañas de fuerza y sufrimiento, detengámonos un poco más, porque este capítulo, esta caída en la locura, es fundamental. Nos dice que Heracles no era solo un personaje impulsado por la fuerza bruta. Era un hombre que se equivocó profundamente, que sufrió las consecuencias y que tuvo que ganarse su lugar no por derecho de nacimiento, sino a través de la prueba. Mégara, por cierto, es una figura que a menudo se pierde a la sombra de la leyenda de su marido. En algunas versiones, ella escapó de la masacre, viviendo en el exilio o retirándose al reino de su padre. En otras, su destino es definitivo. La mitología griega, fiel a sus raíces de tradición oral, no es una narrativa única, sino un tapiz, desgastado, anudado y entretejido a lo largo de generaciones. El crimen de Heracles aparece en la tragedia de Eurípides Heracles, una obra oscura y poderosa que explora no solo la locura, sino también sus consecuencias devastadoras. En ella, Heracles regresa del inframundo, solo para descubrir que su familia está amenazada por un tirano. Los salva, pero luego es golpeado por la locura que lo lleva a matar a quienes acaba de salvar. Cuando despierta, contempla el suicidio. Es su amigo Teseo quien lo convence de vivir, no como un dios, sino como un hombre que debe soportar. Este tema, la resistencia, es clave. Los héroes griegos no eran santos, no estaban destinados a serlo, eran más bien espejos de la lucha humana en general. La valentía no era la ausencia de fracaso, era la voluntad de levantarse de nuevo después de la caída. ¿Y qué pasa con Hera? Es tentador, por supuesto, pintarla como la villana, y en el contexto de la vida de Heracles, ciertamente parece un antagonista. Pero aquí, como en muchos otros casos, hay un contexto. En un mundo donde los hombres divinos perseguían a las mujeres mortales con una frecuencia asombrosa y sin consecuencias, su furia es una especie de protesta divina. Mal dirigida, sí. Equivocada, sin duda. Pero también quizás la única arma disponible para una reina en una corte de egos estruendosos. El tema de la locura divina como instrumento de castigo está profundamente arraigado en el pensamiento griego. Incluso fuera de la mitología, los relatos históricos hacen referencia a sueños, visiones y locuras repentinas como formas de intervención divina. En este caso, Hera usa la propia tela de la mente de Heracles, no solo para destruir a su familia, sino para obligarlo a entrar en un ciclo de culpa y expiación para toda la vida. Hay ecos visuales de este momento en el arte griego antiguo, una crátera de figuras rojas del siglo V a.C., particularmente sorprendente, muestra a Heracles en una locura salvaje, casi extática. Su rostro está distorsionado, las armas giran, rodeado de formas caídas. Los eruditos debaten si esto representa específicamente este episodio, pero la intensidad de la emoción, la tormenta divina interior, es inconfundible. Su descenso a la locura también invita a comparaciones con otras figuras míticas.
Áyax el Grande, por ejemplo, otro héroe que sucumbe a la locura y mata ganado, creyendo que son sus enemigos. Cuando se da cuenta de la verdad, se suicida. Pero Heracles, a pesar de todo su sufrimiento, elige el camino más difícil: vivir. Después de la consulta en Delfos, Heracles se sometió a su destino. Los siguientes 12 años de su vida no serían definidos por su linaje ni por su ambición, sino por su sumisión a un primo que no habría podido levantar su piel de león si lo hubiera intentado con fuerza. La ironía, probablemente, no se les escapó a los griegos. Esto debe haber escocido. A Heracles no lo enviaron a la guerra ni le dieron una espada. Le dieron una lista. Los trabajos que seguirían: asesinatos, búsquedas, limpiezas, capturas, cada uno con su propia trampa, su propia picadura. Algunos estaban destinados a humillar, otros a matar, y todos fueron diseñados para quebrarlo. Pero nos estamos adelantando. De hecho, hay un eco débil pero curioso de esta estructura en la literatura y el cine modernos. El héroe que cae, el autoexiliado, el lento camino hacia la redención. Desde los caballeros de la mesa redonda hasta los reyes shakespearianos, desde los titanes de los cómics hasta los trágicos antihéroes, el plano sigue ahí. Y a menudo comienza con una caída, no en la batalla, sino desde dentro. Incluso en las primeras tradiciones cristianas, que surgieron más tarde, se pueden encontrar ecos del arco de Heracles. La idea de que la redención se gana a través del sufrimiento, de que la fuerza no está solo en el poder, sino en la sumisión, en la resistencia, en el servicio. El culto a Heracles, más tarde, a menudo enfatizó este camino redentor. En santuarios en lugares como Tebas y Tasos, las ofrendas votivas a menudo incluían garrotes en miniatura y pieles de león, símbolos no solo de fuerza, sino de pruebas superadas. Los peregrinos no oraban por la facilidad, sino por la fuerza para soportar las dificultades, al igual que Heracles. Su mito inspiró a los estoicos del período romano. El filósofo Séneca a menudo se refería a Heracles, no como una bestia, sino como una figura moral. Un hombre que sufrió noblemente, que llevó el dolor con gracia y que demostró que la virtud, al final, podía triunfar incluso sobre la malevolencia divina. Así que, si a estas alturas de la noche tus ojos se han vuelto pesados y tu respiración suave, duerme tranquilo sabiendo que incluso los más fuertes entre nosotros a veces tienen que limpiar establos o perseguir un ciervo por el bosque durante un año. La fuerza, al final, no está solo en la mano, sino en la voluntad de continuar. Heracles completó sus 12 trabajos. No solo los sobrevivió, sino que los completó. Esa es una diferencia importante, porque mientras sobrevivir es pasivo, completar implica intención, propósito, un compromiso obstinado para lograr un resultado. Y eso, en esencia, fue lo que Heracles demostró. No solo era fuerte, era implacable. Ahora, con su expiación completa, se paró ante el mundo. Ya no un asesino que necesitaba purificación, sino una leyenda en vida. Su nombre, una vez cargado de culpa, ahora brillaba con una resonancia mítica. Y sin embargo, dado que esto es mitología griega, el mundo no terminó ahí. Lo que siguió, en cambio, fue la fama, y la fama, como resultó, es una bestia volátil. La historia de Heracles no terminó con sus trabajos. De hecho, en muchos sentidos, fueron solo el comienzo. Los griegos, siempre amantes de una buena secuela, llenaron su vida después de los trabajos con nuevas hazañas, nuevas tragedias y una creciente conciencia de que la fama podía ser una carga tan pesada como la culpa. Regresó a Tebas, pero no se quedó. Ya fuera por vergüenza, inquietud o inspiración divina, comenzó a deambular. Y dondequiera que Heracles ponía un pie, la fama lo seguía.
Se involucró en batallas, derrocó tiranos, rescató doncellas con la facilidad pulida de un hombre cuya reputación había comenzado a superarlo. Se podría decir que fue el primer verdadero héroe de acción, el equivalente antiguo de un éxito de taquilla. Entre sus muchas hazañas menos conocidas, se encontraba su participación en la guerra entre los lapitas y los centauros. Los centauros, como siempre, se excedieron en una fiesta nupcial y causaron un caos considerable. Heracles intervino, con su garrote en alto, y los dispersó. Cabe señalar que los griegos a menudo usaban a los centauros para representar pasiones desenfrenadas. Así que era apropiado que Heracles, un hombre que luchaba constantemente con su propia ira, fuera presentado como su adversario. Otra historia lo sitúa en Troya mucho antes de que el caballo de madera apareciera. La ciudad estaba siendo atormentada por un monstruo marino, y Heracles, de paso, como suelen hacer los héroes, ofreció rescatarla a cambio de un regalo, generalmente una princesa real. Derrotó al monstruo solo para ser engañado por el rey Laomedonte. Naturalmente, Heracles regresó más tarde, asedió la ciudad y se vengó. Los mitos griegos rara vez son sutiles en sus mensajes sobre el honor. Luchó junto a Jasón y los argonautas parte de su viaje, aunque su participación fue breve. Cuando su compañero Hilas fue secuestrado por ninfas, Heracles abandonó la búsqueda para buscarlo, deambulando por el bosque con dolor. Este momento destaca no por su dramatismo, sino por su vulnerabilidad. El poderoso héroe, destrozado por el apego. Ya fuera romántica o fraternal, el vínculo entre Heracles e Hilas fue lo suficientemente fuerte como para detener incluso la búsqueda del vellocino de oro. Estas historias, aunque cautivadoras, también tenían un propósito cultural. Llenaron el paisaje mítico. Heracles no estaba confinado a un solo lugar o época. Era panhelénico, reclamado por muchas ciudades, venerado en diversas formas. Su imagen adornaba templos en Beocia, Argos e incluso Sicilia. Aparecía en monedas, en estatuas y en innumerables ánforas, generalmente en medio de la acción, su piel de león ondeando, su barba noblemente al viento. Una historia, a menudo pasada por alto, pero particularmente rica en simbolismo, cuenta cómo Heracles desafió al dios del río Aquelo a un combate por la mano de Deyanira. Aquelo, un cambiaformas, luchó contra Heracles en varias formas monstruosas. En un momento, se convirtió en toro. Heracles, impasible, le arrancó uno de sus cuernos. Este cuerno se convirtió en la cornucopia, el cuerno de la abundancia, un símbolo de abundancia y fertilidad. Así, Heracles no solo conquistó el río Cambiaformas, sino que accidentalmente inventó la decoración de mesa más festiva de la historia. En otro relato, salvó a Prometeo. Sí, al titán mismo, encadenado a una roca por Zeus por robar el fuego y dárselo a la humanidad. Prometeo sufría diariamente la tortura de un águila que devoraba su hígado. Heracles pasó, apuntó, y con una sola flecha mató al águila. Un momento de liberación, envuelto en rebelión divina. Este gesto reconcilió a Heracles con los titanes, lo convirtió en un salvador de la ingeniosidad humana y lo posicionó sutilmente, no solo como un sirviente de los dioses, sino como alguien dispuesto a desafiarlos por una causa justa. Pero a medida que su fama crecía, también lo hacía la complejidad de sus relaciones. La fama tiende a generar celos, malentendidos e intrigas políticas, especialmente cuando hay dioses involucrados. Consideremos su tiempo con la reina de Lidia. Sí, la reina. Y sí, Heracles la sirvió. Según el mito, fue castigado de nuevo, esta vez por matar a un huésped, una grave violación de la genia, la sagrada ley de la hospitalidad. Como castigo, fue vendido como esclavo y comprado por una reina que le asignó tareas domésticas.
Se vestía con ropa de mujer mientras ella usaba su piel de león. Para los griegos, esta historia era a la vez humorística e inquietante. Invertía las expectativas. El poderoso Heracles, bordando seda. Pero quizás ese era el punto. Los mitos griegos a menudo juegan con la dualidad. Hombre y bestia, dios y mortal, masculino y femenino. El tiempo de Heracles con Ónfale no fue solo un alivio cómico, fue un desafío a su identidad. ¿Podría un hombre ser fuerte y aún así ser sumiso? ¿Podría un héroe conocido por su violencia encontrar valor en la humildad? En algunas versiones, la respuesta es sí. En otras, es solo otra historia anecdótica que proporcionó trabajo a los dramaturgos atenienses. Luego estaban sus matrimonios. Heracles no era monógamo por naturaleza o por mito. Después de Mégara, se casó varias veces más. Deyanira fue la más famosa de sus esposas posteriores. Pero antes de llegar a la última unión trágica, vale la pena mencionar una de sus historias más tiernas: su rescate de Alcestis. Alcestis era la esposa del rey Admeto. Cuando Admeto estaba destinado a morir joven, ella se ofreció voluntariamente a morir en su lugar. Heracles, al llegar, sin saber del dolor en la casa, se indignó al enterarse de lo sucedido. En una rara muestra de pura compasión, descendió al inframundo y luchó contra la propia muerte, Tánatos, hasta que Alcestis fue liberada. Sin trabajos, sin órdenes, solo un héroe que esta vez eligió hacer el bien por el bien. También se le atribuye la fundación de ciudades, la institución de festivales y la siembra de las semillas de la cultura donde quiera que fue. Algunas fuentes romanas afirman que estableció el culto a Zeus en Iberia. Otros dicen que cavó pozos, construyó caminos y enseñó a la gente a montar a caballo. La línea entre el mito y la propaganda cívica se desdibuja, como suele ocurrir. Heracles se convirtió tanto en un dios de la fuerza como en un símbolo de orden. Irónicamente, para un hombre cuya vida temprana estuvo definida por el caos, incluso los dioses continuaron interactuando con él. Atenea siguió siendo una asistente frecuente, y Apolo, con quien una vez se peleó por un trípode sagrado, finalmente se reconcilió con él. Esa pelea, por cierto, terminó con Zeus arrojando un rayo entre ellos, una advertencia divina bastante contundente. Surgieron templos en su honor, se celebraron festivales en su nombre. Los Heraclias, una serie de juegos y ritos, se llevaron a cabo en muchas ciudades griegas, e incluso más tarde los romanos lo adoptaron como Hércules Víctor, un patrón de la fuerza y la conquista militar. Las estatuas lo retrataban no solo como un hombre de acción, sino como un hombre de carga, apoyándose en su garrote, el peso de la piel de león colgando como un recuerdo sobre sus hombros. Se convirtió en un emblema, un símbolo del equilibrio entre la gloria y la fatiga. Era mortal, pero más que mortal. Podía caer en la locura, pero elevarse al heroísmo. Podía servir a una reina con humildad y seguir siendo el terror de los monstruos. Su leyenda creció no porque fuera perfecto, sino porque no lo era. Contenía contradicciones, nos contenía a nosotros, y sin embargo, Heracles aún no había terminado. El gran arco de su historia aún se curvaba hacia un último y fatídico crescendo. La tragedia de Deyanira y el quitón venenoso esperaban, y más allá de ellos, la pira funeraria y las estrellas. Pero eso, querido oyente, será otra noche. Por ahora detengámonos en este capítulo de vagabundeos y gloria. Descansamos junto al camino con el héroe. Nos sentamos bajo el olivo y sentimos el polvo de su camino, todavía cálido en el viento. Se lo ha ganado, si no el descanso, al menos el recuerdo. Duerme tranquilo sabiendo que incluso aquellos con fuerza divina a veces tienen que limpiar establos
o perseguir un ciervo por el bosque durante un año. La fuerza, al final, no está solo en la mano, sino en la voluntad de continuar. Los trabajos de Heracles se convirtieron en una profesión para él, más que en un castigo. Casi se puede imaginar al héroe, suspirando en su copa de vino cada noche, murmurando: ¿y ahora qué? Mientras otra orden imposible llegaba en un pergamino. Habiendo completado 6 trabajos, incluyendo la lucha contra un león, la limpieza de los establos pantanosos, uno pensaría que se había ganado un descanso. Pero no. El rey Euristeo, siempre dispuesto a encontrar una falla, declaró que 2 de los trabajos completados no contaban. La hidra, en su opinión, había sido un trabajo en equipo, y los establos de Augías, bueno, Heracles había recibido un pago por ellos. El pago, aparentemente, anuló el heroísmo. Así, la mezquindad burocrática, firmemente arraigada, aumentó el total de trabajos de 10 a 12, y estos últimos 6 trabajos no eran de los que se podían completar en un día. No. Llevaron a Heracles mucho más allá de las fronteras de Grecia, a tierras míticas, rincones olvidados del mundo, e incluso a las turbias puertas de la Aidad. La primera de estas tareas era capturar el toro cretense, una criatura de origen divino y de muy mal genio. El toro había sido enviado una vez por Poseidón al rey Minos de Creta, quien debía sacrificarlo en honor al dios. Pero Minos, admirado por su belleza y, quizás, viéndolo como una excelente adición a su zoológico personal, lo conservó. Esto, como era de esperar, no le gustó a Poseidón, quien inmediatamente afligió al animal con locura. Destrozaba campos, rompía muros y exhalaba fuego sobre cualquiera que lo mirara mal. Heracles, por su parte, sometió a la criatura sin mucha dificultad. Lo envió de regreso a Euristeo, quien al ver al toro furioso y resoplando, se zambulló de cabeza en un gran jarro de bronce, una costumbre que había cultivado con cierta regularidad. El toro fue liberado y finalmente se estableció cerca de Maratón, continuando causando problemas a otros héroes. El control mitológico de plagas, al parecer, era un negocio constante. La siguiente tarea llevó a Heracles a Tracia, una tierra de vientos fríos y tribus belicosas, donde vivía un personaje particularmente sombrío llamado Diomedes, que poseía una manada de yeguas. Los caballos no suelen ser criaturas comedoras de hombres, pero estos eran especiales. Entrenados para devorar la carne de prisioneros y enemigos, los caballos de Diomedes eran una innovación sombría. Algunas versiones dicen que exhalaban fuego, otras que eran simplemente inusualmente feroces. En cualquier caso, se le ordenó a Heracles que los robara. Partió con sus compañeros y se enfrentó a los hombres del rey. La culminación de la historia es sombría. Heracles, en un momento de sombría practicidad, alimentó a Diomedes a sus propios caballos. Se podría suponer que la moraleja era algo así como la justicia poética, o más cínicamente, la eficiencia de alimentar a los monarcas problemáticos con su propio ganado carnívoro. En cualquier caso, los caballos se calmaron considerablemente después. Euristeo, como era de esperar, estaba horrorizado. No quería tener nada que ver con ellos y los soltó. Luego vino una misión diplomática un tanto incómoda. La hija de Euristeo había expresado su deseo de un regalo, el cinturón de la reina amazona Hipólita. El cinturón no era un simple accesorio de moda. Simbolizaba la autoridad de la reina y el favor divino, supuestamente recibido del propio Ares. Heracles se acercó con lo que inicialmente era una dignidad admirable. Hipólita, impresionada por su franqueza, o quizás cautivada por sus músculos, aceptó darle el cinturón. Pero Hera, como siempre, tenía otros planes. Disfrazada de amazona,
difundió rumores de que Heracles tenía la intención de secuestrar a su reina. La tensión aumentó. Las amazonas atacaron. En medio del caos, Hipólita fue asesinada, ya sea por Heracles, quien la confundió con un atacante, o por su propia gente. Así terminó lo que podría haber sido un raro momento de paz. Heracles tomó el cinturón y zarpó hacia casa. Casi se le podía oír murmurar: ¿no podría haber sido sin complicaciones? Luego vinieron los rebaños de Gerión. Un asunto bastante complicado. Gerión era un gigante de 3 cuerpos que vivía en una isla lejana al oeste, más allá del mundo conocido. Su ganado era de una raza particularmente fina, pastando bajo la supervisión de un pastor y custodiado por un perro de 2 cabezas llamado Ortro. Heracles, que necesitaba transporte, tuvo que pedir prestada una copa de oro al dios del sol Helios. Sí, una copa literal, y usarla para cruzar el gran océano occidental. Los griegos, hay que reconocerlo, nunca fueron tímidos con la escala de la narración. Al llegar, Heracles se deshizo de Ortro, el pastor, y finalmente del propio Gerión, con flechas, como siempre, con puntas de veneno de hidra. Luego comenzó el largo viaje de regreso, donde condujo el ganado a través de continentes, repeliendo asaltantes o ladrones y sabotajes divinos. Hera, todavía dedicada a su plan de hacer la vida difícil a Heracles, envió tábanos para dispersar el rebaño. Heracles, furioso pero obediente, los reunió de nuevo. Se puede imaginar que este no fue uno de sus trabajos favoritos. La penúltima prueba llevó a Heracles al legendario jardín de las Hespérides, un paraíso al borde del mundo donde crecían manzanas doradas en los árboles, como un regalo de bodas de Gea a Hera. Estas manzanas no eran para un refrigerio, simbolizaban la inmortalidad y estaban custodiadas por una serpiente de 100 cabezas llamada Ladón, así como por las ninfas, hijas de la estrella vespertina. Heracles no sabía dónde encontrar este lugar, así que hizo lo que cualquier héroe mítico haría. Encontró un dios marino, lo sometió en combate y exigió que le indicara el camino. Finalmente, recurrió al titán Atlas, quien se encontraba en el borde del mundo, sosteniendo el cielo sobre sus hombros. Heracles se ofreció a tomar esa carga, solo por un tiempo, si Atlas tuviera la amabilidad de traer las manzanas. Atlas, como era de esperar, estuvo de acuerdo y lo hizo, pero cuando regresó, sugirió que quizás él mismo entregaría las manzanas y dejaría a Heracles sosteniendo los cielos para siempre. Heracles sonrió, asintió y le pidió a Atlas que simplemente recuperara el peso por un momento, para poder ajustarse el manto. El titán accedió. Heracles le entregó la carga y se fue con las manzanas. Nunca subestimes a un hombre que ha luchado contra una hidra, limpiado establos divinos y negociado con osos celestiales inmortales. Había aprendido un par de trucos. Y luego, la última tarea, otra proeza. A Heracles se le dijo que descendiera al inframundo, no metafóricamente, sino literalmente, y que regresara con Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba las puertas del Hades. A diferencia de sus otras tareas, esta no requería robo, asesinato o engaño. Necesitaba obtener permiso. Heracles entró en el reino de los muertos, pasó los fantasmas de los héroes caídos y se acercó a Hades y Perséfone, con lo que podríamos llamar modales excepcionales. Ellos accedieron con una condición. Debía someter a Cerbero sin usar armas. Y así lo hizo. Con sus propias manos desnudas y una fuerza forjada por 11 tareas imposibles, Heracles luchó contra Cerbero, lo sometió y lo llevó, gruñendo y chasqueando, a la superficie. Euristeo, para entonces bastante hábil en el terror teatral, se desmayó, según se informa. Heracles devolvió al perro a su puesto en las puertas del inframundo, ileso, y probablemente
no impresionado por el mundo mortal. Finalmente los 12 trabajos habían sido completados. Heracles se había enfrentado a monstruos, dioses, reinas y bestias. Había viajado más allá de los límites de los mapas y había regresado no solo vivo, sino también purificado de sus pecados. Estas pruebas, ideadas por un rey cobarde e incitadas por una diosa vengativa, lo habían transformado en algo más que un mortal. Su nombre resonaría en templos, ánforas y, finalmente, en dibujos animados de los sábados por la mañana. Pero este, querido oyente, no es el final de la historia de Heracles, ni mucho menos. Los trabajos redimieron su alma, pero su vida mortal aún estaría marcada por la lucha, el dolor y una transformación final. Porque ningún héroe griego puede encontrar un descanso tranquilo, ni siquiera el más fuerte de ellos. Habiendo completado sus 12 trabajos, Heracles, por derecho propio, debería haber merecido una jubilación tranquila. Quizás un pequeño olivar, una villa modesta y un perro que no tuviera 3 cabezas. Pero no, esto era la antigua Grecia, donde la paz era temporal y el descanso, para los muertos. E incluso entonces, no siempre. La verdad es que los trabajos nunca tuvieron la intención de traer paz a Heracles. Fueron una expiación, un castigo, quizás incluso un espectáculo. 12 esfuerzos grandiosos para lavar la sangre de sus manos, sí, pero no para suavizar su camino futuro. Se había purificado de la locura que llevó a la muerte de Mégara y sus hijos, pero no se había liberado del destino, y así permaneció fuerte, inquieto y, quizás, en lo más profundo, un poco perdido. Con su fuerza divina y una fama que se extendía por todo el Mediterráneo, Heracles se dedicó a vagar. No en el sentido de deambular con sandalias perezosas por la arena, no. Como una figura implacable de mito y músculo, se convirtió en una especie de asesino a sueldo y semidios residente, contratado por reyes, venerado por los desesperados, a veces incluso temido por quienes tenían razones para dudar de su moderación. Luchó en batallas que no figuraban en sus trabajos, en guerras que no se cantaban en poemas épicos. Derrocó tiranos, cazó monstruos e incluso fundó ciudades. Al menos, eso dicen las historias. Es difícil, por supuesto, discernir dónde termina el verdadero Heracles y comienza el mito elaborado. Pero quizá ese era el punto. Viajó mucho más allá de la Grecia continental, a Libia, donde se dice que derrotó a Anteo, un gigante que no podía ser vencido mientras estuviera en contacto con la tierra. Heracles, con una genialidad práctica, lo levantó en el aire y lo aplastó. Una hermosa metáfora, si se quiere, para aprender a burlar incluso al oponente más terrenal. Viajó a Egipto, donde, según una historia, un rey llamado Beros intentó sacrificarlo, solo para ser sacrificado él mismo poco después. A Heracles no le gustaban las sorpresas. Viajó a los bosques del norte y a las orillas del Mar Negro, lugares donde incluso los marineros griegos susurraban sobre vientos fríos y dioses más extraños. Fue, en muchos sentidos, el primer héroe verdaderamente panhelénico, una figura cuya leyenda se expandió con cada barco que zarpaba y cada historia contada con vino. Los mitos locales lo absorbían como el agua a una esponja. En Egipto se le asoció con Herishef, un dios guerrero con fuerza y realeza. En Fenicia se le vinculó con Melkart, y en Italia los etruscos comenzaron a susurrar su nombre en sus propios ritos. Los romanos, por supuesto, lo adoptaron por completo, latinizaron su nombre a Hércules y lo moldearon a la imagen del propio imperio. Fuerte, noble, resistente y siempre un poco inclinado a la violencia. Pero incluso los héroes se sienten solos. Y así, Heracles volvió brevemente al asunto del matrimonio. Puso sus ojos en una mujer llamada
Deyanira, una princesa de Calidón, conocida por su belleza, ingenio y una cierta independencia vivaz. Pero ganarse su mano no fue sin dificultad. Tenía otro pretendiente, el dios del río Aquelo, un cambiaformas, quien con bastante sensatez argumentaba que era mayor, poseía divinidad y tenía muchos menos incidentes de caos público en su pasado. Pero Heracles, que nunca le gustó perder una competencia, lo desafió directamente. Lucharon en una contienda de fuerza y forma. Aqueloo se transformó en una serpiente. Heracles lo apretó. Aqueloo se convirtió en un toro furioso. Heracles le arrancó uno de sus cuernos. Ese cuerno, con el tiempo, se convirtió en la cornucopia, el cuerno de la abundancia, un símbolo de fertilidad. Es bastante poético que uno de los símbolos más perdurables de la cosecha y la abundancia comenzara como el cuerno roto de un dios derrotado en un concurso de amor. Heracles y Deyanira se casaron, y por un tiempo hubo paz. Vivieron en Calidón, y él, por esta vez, parecía contento. Pero la paz, como siempre, fue fugaz. Surgió una disputa, como siempre parece ocurrir cuando la política mortal se encuentra con el linaje divino. La pareja abandonó Calidón, decidida a comenzar una nueva vida en otro lugar. Y fue durante este viaje que la tragedia comenzó a acecharlos nuevamente. En la orilla de un río, hinchado, rápido, se encontraron con un centauro llamado Neso. Neso se ofreció a llevar a Deyanira al otro lado del río mientras Heracles nadaba. Esto no era inusual. Los centauros, aunque a menudo ingobernables, a veces se utilizaban para tales tareas, pero Neso tenía intenciones más oscuras. A medio camino, intentó secuestrar a Deyanira. Heracles, en la orilla opuesta, vio lo que estaba sucediendo. Sin dudarlo, tensó su arco y lanzó una flecha. La punta, como siempre, estaba cubierta con veneno de hidra. La flecha dio en el blanco. Neso se desplomó, mortalmente herido, pero con su último aliento, convirtió su derrota en algo mucho más siniestro. Le dijo en voz baja y persuasiva a Deyanira que su sangre, ahora mezclada con el dolor del amor rechazado, podía usarse como un talismán. Si alguna vez temía que Heracles pudiera serle infiel, un vestido empapado en esa sangre ataría su corazón al de ella para siempre. Era una mentira, por supuesto. La sangre ahora estaba contaminada con el veneno letal que había matado a tantas bestias antes que él, pero ella le creyó. Pasaron los años. La pareja se estableció en otro lugar. Heracles reanudó sus heroicas andanzas, realizando hazañas, recibiendo honores y a veces, como con la joven princesa Iole, mostrando su admiración quizás demasiado abiertamente. Deyanira, al escuchar los rumores de su interés en Iole, entró en pánico, no por ira, sino por tristeza y ese tipo de desesperación que solo el amor y la inseguridad pueden causar. Recordó las palabras de Neso, preparó un vestido, como le habían dicho, lo empapó en su sangre y se lo envió a su marido. Heracles, siempre confiado, se puso el regalo. En el momento en que la tela tocó su piel, todo comenzó. Un dolor, como ningún otro que hubiera conocido, lo cual dice mucho, considerando que una vez sostuvo el cielo sobre sus hombros. El veneno actuó rápidamente, filtrándose en su carne, quemando no como una llama, sino como una traición. Rasgó la tela, pero ésta no se soltó. Cuanto más luchaba, más daño le causaba. Su piel se le pegaba, su fuerza se volvió inútil. Hay algo profundamente humano en este momento. El hombre más fuerte del mito, destrozado no por un monstruo o una espada, sino por la confianza, el amor, la crueldad involuntaria de alguien que no le deseaba ningún mal. Heracles, al darse cuenta de que su fin estaba cerca, ascendió al monte Eta. Ordenó construir una pira funeraria. Nadie quería prenderle fuego por respeto o miedo.
Finalmente, un viajero, a veces llamado Filoctetes, un arquero, accedió. Heracles le dio su arco en agradecimiento, un arma sagrada destinada a desempeñar un papel en la guerra de Troya. Y luego se acostó, rodeado de leña, y esperó el fuego. Cuando el fuego consumió su cuerpo mortal, sucedió algo asombroso. Su mitad divina, la esencia heredada de Zeus, ascendió ilesa, ascendió al Olimpo, despojándose del dolor, el recuerdo y todo el peso de la mortalidad. Y allí, en lo que podría ser la reconciliación más inesperada de la mitología, Hera lo aceptó, la diosa que lo había perseguido desde su nacimiento, que había intentado matarlo en la cuna con serpientes, lo recibió en los cielos y le dio a su hija por esposa, la diosa de la juventud. Es un final bastante pulcro, quizás incluso demasiado pulcro. Pero el mito no está destinado a reflejar la justicia, solo el significado. Heracles se convirtió en un dios. Fue venerado en santuarios por toda Grecia y más allá. Los atletas le oraban por fuerza. Los soldados invocaban su nombre en las batallas. La gente común, al enfrentarse a dificultades, recordaba que incluso Heracles sufrió. Ya no era solo un héroe. Se convirtió en un símbolo de resistencia, de redención, del largo y doloroso camino del error al perdón. Su imagen apareció en jarrones, en tallas de templos, en la mente de poetas y oradores. Los romanos le dieron templos. Los bizantinos lo reinterpretaron más tarde. E incluso hoy, su historia resuena en los cómics, en los héroes musculosos de la gran pantalla, en las metáforas de tareas imposibles y la fuerza para seguir adelante. Porque Heracles no solo luchó contra monstruos, luchó contra sí mismo, sus impulsos, su ira, su culpa, y al final salió de ella con cicatrices, quemado, quizás incluso un poco más sabio, pero en paz. No todos los héroes son coronados con hojas de olivo. Algunos son coronados con llamas. Algunos encuentran el cielo no a través de la pureza, sino a través de la perseverancia. Y así lo dejamos, no en la pira, no en el Olimpo, sino en algún punto intermedio. Todavía caminando, quizás, por las tierras crepusculares de la memoria. Todavía una figura de fuerza y dolor, de justicia y error. Sus trabajos terminados. Los suyos, querido oyente, también. Cierren los ojos y duerman. Las historias terminan, pero no todas de golpe. Algunas se desvanecen suavemente, como la luz de una vela en el fondo de un vaso. Otras resuenan tanto tiempo que olvidan cómo detenerse. Y algunas, las raras, siguen adelante, incluso después de que se han pronunciado las últimas palabras. Heracles, o como se le conoció por primera vez, Heracles, es una de esas historias. Comenzó como muchos héroes griegos en contradicción. Parte dios, parte hombre, nacido de una unión ilegítima entre Zeus y una mujer mortal, odiado por la reina de los dioses antes de que pudiera hablar, amado por muchos, temido por aún más, y encargado de redimirse a través de hazañas tan arduas que nunca se olvidaron. Hemos pasado por todo esto. La serpiente en la cuna. Los trabajos que ampliaron los límites del mundo, el momento de locura, los enfrentamientos con dioses fluviales y monstruos, y con el propio dolor, la túnica envenenada, las llamas, la ascensión, la incómoda paz. Pero incluso después de 10 capítulos y miles de palabras, la pregunta sigue siendo ¿por qué sobrevive? No solo en templos y libros de texto, no solo en las páginas de poemas épicos o en los fotogramas parpadeantes de los dibujos animados de los sábados por la mañana, sino en nosotros. ¿Por qué Hércules sigue aquí? En nuestras metáforas, nuestros gimnasios, nuestros sueños, nuestros tranquilos diálogos internos. No es porque, creo, fuera fuerte. La fuerza está en los mitos por todas partes. Los titanes sostenían el cielo.
Los cíclopes lanzaban rocas. Aquiles era rápido. Odiseo era astuto. Teseo era valiente. Pero Heracles era diferente. No por lo que podía hacer, sino por lo que tenía que hacer. Y lo que es más importante, por lo que soportó al hacerlo. Los griegos nunca pretendieron que Heracles fuera perfecto. Era impulsivo, impredecible. Mató cuando no debía. Lloró cuando otros quizás no lo habrían hecho. Pidió ayuda. Cometió errores y pagó por ellos durante años. Y sin embargo, a pesar de todo, siguió adelante. Esto, más que la piel de león o el garrote, es la verdadera forma de su legado. La persistencia. Los griegos tenían una palabra para ello. Carteria. Resistencia. La capacidad de sufrir bien. Soportar lo insoportable. Llevar tu culpa a cuestas, como un saco de piedras, y aún así, subir la montaña. Limpiar los establos cuando el olor es insoportable. Luchar contra hidras sabiendo que solo aumentan en número de cabezas. Aceptar tareas que no pediste. Arreglar el desorden que dejaron otros. Y hacerlo no porque te traiga gloria, sino porque debe hacerse. Heracles se convirtió en un recipiente para estas ideas. No fue un héroe de la victoria, fue un héroe del esfuerzo. Los estoicos lo vieron claramente. Para ellos no era solo músculos, era una columna vertebral moral. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, no nombra directamente a Heracles, pero lo sientes en el tono del emperador. Debes construir tu vida paso a paso, escribe, y estar contento si cada acción alcanza su objetivo, en la medida de lo posible, y nadie puede impedírtelo. Esa es, en esencia, la vida que vivió Heracles. No pura, no fácil, no sin errores, sino persistente. Y en la persistencia, algo divino, incluso en la muerte, o apoteosis, según tu punto de vista. Heracles no se quedó quieto. No se convirtió en un dios distante y desapegado, flotando en las nubes, bebiendo néctar en una aburrida omnipotencia. Se mantuvo activo, invocado, presente. En Tebas, los atletas vertían aceite sobre los altares en su nombre. Los luchadores se frotaban las manos y le susurraban oraciones. Los soldados pintaban la cabeza de león en sus escudos, no porque esperaran invulnerabilidad, sino porque necesitaban coraje. Los comerciantes dejaban ofrendas antes de los largos viajes. Incluso la gente común, no reyes, no guerreros, no filósofos, lo veían como alguien que sabía lo que era el trabajo duro. Hay consuelo en eso. Imaginar que una figura tan poderosa todavía entendía las dificultades, que incluso los dioses alguna vez tuvieron que sufrir largos días y tomar decisiones difíciles, que lo divino podía surgir no solo de los milagros, sino de la repetición, de la resistencia. También cambió con el tiempo. Eso también es parte de su fuerza. Se convirtió en lo que la gente necesitaba que fuera. Para los griegos, era un mortal imperfecto que intentaba mejorar. Para los romanos, era como un primo del imperio, civilizado y seguro. Para los cristianos de la antigüedad tardía, se convirtió en una especie de penitente pagano, alguien que sufrió por pecados pasados y salió transformado. En el Renacimiento, regresó como el hombre ideal, fuerte de cuerpo, valiente de espíritu, a veces desnudo en mármol, pero siempre erguido. En el siglo XVIII, los pensadores de la Ilustración lo adoptaron de nuevo, esta vez como un símbolo de la razón, triunfando sobre la superstición. La hidra se convirtió en ignorancia. Los establos se convirtieron en instituciones corruptas de la Iglesia y el Estado. La metáfora evolucionó, pero la forma permaneció. Y luego, en el siglo XX, sucedió algo completamente diferente. Heracles fue a Hollywood. Fue interpretado por culturistas, italianos con sandalias y, a veces, un semidios animado con un sátiro cantor como compañero. Apareció en cómics, en comerciales,
en nombres de gimnasios. Su fuerza se convirtió en una herramienta de marketing. Sus trabajos en un conveniente dispositivo argumental. Y sin embargo, incluso allí, bajo los músculos, el queso, la fanfarria, algo del viejo Heracles permaneció. Todavía era imperfecto, todavía divertido, todavía a su manera, tratando de hacer lo correcto. Se convirtió en lo que cada época necesitaba que fuera. Un dios en Egipto, un héroe en Roma, un santo sufriente en Bizancio, un dibujo animado en California. Su adaptabilidad es su fuerza. No solo su fuerza, sino también su resonancia, cómo encaja en cada época porque es, en esencia, no solo divino, sino reconociblemente humano. Un hombre que cometió errores, que perdió la paciencia, que lamentó cosas, que intentó arreglarlas, que a veces tuvo éxito y a veces no. Así, Heracles se convirtió no solo en un mito, sino en un espejo. Vemos en él lo mejor de nosotros y a veces lo peor. Vemos las cargas que llevamos y la esperanza de que un día podamos dejarlas. Vemos la lucha, el agotamiento, el descanso final. Así que cuando decimos Heracles en todo el mundo, no solo estamos marcando los lugares que tocó, estamos rastreando cómo sigue siendo importante. En la filosofía, en el arte, en las metáforas silenciosas que no siempre notamos. Llamar a alguien hercúleo es llamarlo fuerte, sí, pero también determinado, persistente, capaz de enfrentarse a lo que nadie más puede. Y ese, quizás, es su verdadero legado. No los templos, no las películas, no los mitos grabados en mármol descolorido, sino la idea de que la fuerza no radica en permanecer intacto por las dificultades, sino en enfrentarlas de todos modos, en silencio, implacablemente, de buena gana. Así que, donde quiera que te encuentres esta noche, ya sea bajo las luces eléctricas o bajo las estrellas antiguas, sabe que el hombre que una vez luchó contra gigantes, ahora espera suavemente en tu propia historia. Y quizás, cuando las cosas parezcan demasiado pesadas para levantarlas, lo recuerdes e intentes de todos modos. Descansa ahora, oyente. El mundo puede esperar. La próxima hazaña comienza por la mañana. Esta noche duermes. Las historias de Heracles, a estas alturas, son más bien una colección de ecos, flotando a través de las ciudades, susurrados a la sombra de los olivares, grabados en las paredes de los templos, pintados en cerámica y llevados por los vientos marinos de una orilla a otra. Sus 12 trabajos pueden haber sido completados, pero como cualquier figura famosa, su leyenda no dejó de crecer simplemente porque murió. O en su caso, ascendió al panteón de los dioses. Los griegos no eran particularmente dados a la concisión narrativa. Los héroes regresaban en sueños, en cultos, en canciones cantadas sobre las brasas de una hoguera moribunda. Y Heracles regresó más que nadie en templos y rituales, en oraciones susurradas antes de las competiciones atléticas, en momentos de miedo y a veces, cuando nadie lo esperaba, como una presencia muy real. Este capítulo trata de su transformación final, no solo de hombre a dios, sino de mito viviente a símbolo viviente. Porque incluso después de que su pira funeraria se convirtiera en cenizas, el trabajo de Heracles estaba lejos de haber terminado. Simplemente cambió de categoría. Esto en esencia comienza con el Olimpo. Cuando Heracles llegó al Olimpo, su carne mortal había sido consumida, su mitad divina ascendida. Debe haber habido, uno imagina, un silencio incómodo. Hera, la reina de los dioses y la eterna arquitecta de su sufrimiento, no era conocida por su perdón. Después de todo, ella intentó matarlo en la cuna. Lo volvió loco. Le puso monstruos con la misma frecuencia casual con la que uno podría poner vino en la mesa. Y sin embargo,
Algo había cambiado. Fue compasión, cansancio o un respeto incómodo por un hombre que, a pesar de todos sus esfuerzos, sobrevivió a todo lo que ella le lanzó. Hera aceptó a Heracles, no solo en el Olimpo, sino en su familia. Le dio a su hija Hebe, la diosa de la juventud, como esposa. Y así, la vieja animosidad se disolvió. Quizás no en amor, pero al menos en ceremonia. El matrimonio de Heracles y Hebe sirvió a un propósito simbólico. Él, el campeón de la resistencia mortal. Ella, la encarnación de la inmortalidad. Juntos, representaban una especie de armonía, el triunfo del esfuerzo humano recompensado por el favor divino. En el Olimpo, Heracles era una presencia extraña. La mayoría de los dioses holgazaneaban, conspiraban, o a veces interferían en la vida de los mortales por diversión. Heracles, sin embargo, era un hombre de acción, una criatura de movimiento. Incluso entre los inmortales, estaba inquieto. No se adaptó fácilmente a recostarse en tronos de nubes o beber néctar mientras contemplaba la naturaleza de la eternidad. Y por eso, como era de esperar, siguió interviniendo. Hay historias de Heracles descendiendo del Olimpo para ayudar en batallas. Aparece para ayudar a héroes, guiar a reyes, juzgar concursos de lucha. Su estatus era complejo, no del todo dios, no del todo fantasma, no del todo recuerdo, pero siempre ahí. En partes de Grecia, particularmente en lugares como Tebas y Argos, Heracles no solo era venerado, era invitado. Se construyeron santuarios en su honor. Se ofrecieron sacrificios, y lo que es más inusual, se llevaron a cabo ritos para invocarlo, para pedirle que descendiera, que caminara de nuevo entre los hombres, que los protegiera en momentos de prueba. Uno de esos ritos, conocido como Heracleas, se celebraba anualmente en muchas ciudades-estado. Conmemoraba su muerte, su incineración y su renacimiento. A diferencia de la mayoría de los festivales en honor a los dioses, que enfatizaban su poder y perfección, las Heracleas trataban del dolor y el triunfo, del largo y quemado camino hacia la redención. Su culto creció, y con él se multiplicaron las historias. Algunos afirmaban que Heracles ahora se sentaba entre las estrellas, su capa de piel de león brillando en el firmamento. Otros decían que caminaba por los caminos disfrazado, ayudando a los viajeros y castigando a los villanos. Y aún otros, especialmente los filósofos, comenzaron a verlo no solo como una figura de fuerza, sino como un ejemplo moral. Los estoicos, en particular, adoraban a Heracles. Para ellos era la encarnación de las virtudes, la virtud romana de la fuerza a través de la disciplina. Aquí había un hombre que sufrió, que soportó una prueba tras otra y que eligió la acción sobre la queja, el deber sobre la desesperación. Vivir como Heracles no significaba ser invulnerable, sino ser resistente. Un filósofo, Musonio Rufo, dijo una vez que uno debía aspirar a la misma fuerza de carácter que Heracles, no a levantar pesas o matar bestias, sino al valor de hacer lo necesario, incluso cuando el alma se estremece. Así, Heracles se convirtió en un puente, no solo entre el hombre y el dios, sino también entre el cuerpo y el alma, entre el mito y la filosofía. Se convirtió en una especie de ejercicio espiritual, un ideal de sufrimiento hecho significativo a través de la perseverancia. Los romanos, que nunca perdían la oportunidad de un buen dios, lo adoptaron sin reservas. Convirtieron a Heracles en Hércules Víctor, Hércules el Conquistador, patrón de soldados, viajeros y comerciantes. Se le erigieron templos en Roma, en particular el templo redondo en el Foro Boario, donde la gente venía a rezar por el éxito en los negocios y las batallas. Los emperadores romanos adoraban la comparación. Cómodo, ese emperador errático y teatral,
Se creía la reencarnación de Hércules. Luchó en la arena vestido con pieles de león y mandó hacer estatuas a su imagen. Esto, hay que admitirlo, no era sutil. Otros fueron más comedidos. Marco Aurelio, el emperador filósofo, a menudo hablaba de resistencia, y aunque no afirmaba descender de Heracles, los ideales que predicaba, calma, determinación, acción ética, reflejaban el modelo de Heracles en tonos más tranquilos. Y así, a lo largo de los siglos, Heracles se transformó de nuevo. Fue un héroe, luego un dios, luego un símbolo. Una historia contada a los niños, una oración susurrada por los atletas, una estatua erosionada por la lluvia. Su fuerza permaneció, por supuesto, siempre el garrote, la piel de león, los bíceps imposibles. Pero cada fuerza comenzó a significar algo diferente. No se trataba solo de violencia o victoria. Se trataba de supervivencia, de paciencia para soportar cargas, del coraje para redimirse, de la extraña gracia de volver a empezar. Su imagen cambió con el tiempo. El Heracles temprano era de pelo salvaje, con los ojos muy abiertos, un hombre más bestia que Dios. Más tarde, en la era helenística, se le muestra mayor, más pesado, más pensativo, todavía fuerte, pero ahora cansado. Un dios que conoció el dolor, un héroe que lloró. Y a través de todo esto, sus trabajos nunca fueron olvidados. Los artistas volvieron a ellos una y otra vez. El león, la hidra, los establos, las manzanas. Cada uno se convirtió en una metáfora, desafíos a superar, pruebas a soportar. Monstruos personales disfrazados de mitos. Fueron dibujados en copas, tallados en piedra, contados una y otra vez en cenas y reuniones de templos y juegos públicos. No porque fueran entretenidos, aunque ciertamente lo eran, sino porque contenían algo eterno, una estructura, una promesa de que si Heracles podía hacerlo, quizás nosotros también. No necesariamente matar monstruos, sino soportar lo que la vida nos depara. El dolor, la duda, el cansancio, la vergüenza, y salir todavía caminando, todavía intentándolo, todavía uno mismo. Para cuando el cristianismo comenzó a ganar terreno en el mundo mediterráneo, Heracles ya se había desvanecido un poco del culto diario. Los templos estaban vacíos, los sacrificios habían cesado, pero el recuerdo permaneció. Y en curiosas formas fue absorbido. La imagen de un Salvador sufriente, que carga con cargas que no son suyas, que desciende al inframundo y resurge. No se necesita mucho esfuerzo para ver las sombras que proyectó sobre narrativas sagradas posteriores. Incluso hoy, todavía está con nosotros en el gimnasio, donde hombres y mujeres empujan sus límites bajo carteles de héroes musculosos. En la literatura, donde los protagonistas imperfectos buscan la redención. En la filosofía, donde se nos recuerda que la virtud no nace en la comodidad, sino que se forja en el fuego. Y en los cuentos para dormir, donde la fuerza y el dolor bailan lado a lado. Heracles, parece, nunca se fue realmente. Simplemente cambió de forma, una vez una estatua, una vez una estrella, una vez una voz en tu cabeza que te dice que te levantes y lo intentes de nuevo, incluso cuando todo duele. Sus trabajos terminados. Pero los tuyos, querido oyente, también. Ve. Descansa ahora, querido oyente. Has cargado lo suficiente por hoy y por mañana. Bueno, mañana nos enfrentaremos a nuestros leones, pero esta noche duermes. Sucedió que Heracles, incluso habiendo alcanzado la divinidad, nunca pudo quedarse quieto. Sus cultos proliferaron, sus aventuras se expandieron, ciudades enteras reclamaron su presencia, y en muchos lugares no solo se le recordaba, seguía activo, un héroe que, a pesar de su ascensión, nunca dejó de moverse. Este capítulo no es una historia, es un mosaico de relatos menos conocidos, que flotan entre el mito y el culto.
entre la leyenda susurrada y el ritual formal. Heracles es el errante, el dios que no podía quedarse quieto. Para empezar, hay una curiosa cuestión sobre Heracles y Prometeo. Prometeo, como quizás recuerden, pasó un tiempo bastante desagradable después de robar el fuego para la humanidad. Zeus, de un humor que quizás se describa mejor como perpetuamente descontento, lo encadenó a una roca en las montañas del Cáucaso. Allí, un águila, grande, persistente y probablemente bastante satisfecha con su elección de carrera, le devoraba el hígado a diario, solo para que volviera a crecer cada noche. Era un castigo divino con cierta poesía sombría. Y entonces, un día, apareció Heracles. No hay grandes motivos. Simplemente pasaba por allí, como suele ocurrir en estas historias de dioses y héroes, y encontró a Prometeo todavía encadenado, todavía sangrando, todavía esperando. Heracles, siempre práctico, levantó su arco y disparó al águila, así, sin más. Una sola flecha. Luego rompió las cadenas. Zeus, sorprendentemente, lo permitió. Quizás conmovido por el gesto heroico, o quizás simplemente cansado de todo el asunto. Es un episodio sorprendente. Heracles, el mortal que se convirtió en dios, libera al titán que defendió a la humanidad. Dos rebeldes que se encuentran brevemente al borde del mito. Uno quita la carga del otro. Es el tipo de historia que no ruge, sino que zumba suave, pero persistentemente. Poco después Heracles se vio envuelto en otro conflicto, esta vez contra un rey llamado Laomedonte de Troya. El rey, como suele ocurrir en los mitos griegos, era orgulloso y deshonesto. Le prometió a Heracles una recompensa, caballos, si el héroe salvaba a su hija, Hesíone, de un monstruo marino. Heracles, por supuesto, aceptó. Mató a la criatura, salvó a la doncella, y luego le dijeron de inmediato que la recompensa prometida en realidad no se otorgaría. Fue un error. Heracles regresó más tarde con un ejército, saqueó la ciudad y mató a Laomedonte. En el caos, entregó a su hija a la elección de un arquero. Ella eligió a Telamón, compañero de Heracles. Juntos, se convertirían en los ancestros de Áyax, uno de los grandes héroes de la guerra de Troya. Así, Heracles, sin querer y de forma indirecta, ayudó a preparar el escenario para el conflicto de Troya, no con una profecía o una intervención divina, sino porque le engañaron con unos caballos y él decidió, con bastante razón, que tenía cosas más importantes que hacer que aceptar la ingratitud real. Otra historia, menos dramática pero no menos reveladora, tiene lugar en la tierra de Lidia. Aquí, Heracles entró en un curioso período de servidumbre. Él, según la leyenda, fue vendido como esclavo a la reina Ónfale. Las razones varían. Algunos dicen que fue un castigo por un asesinato, ni el primero ni el último. Otros sugieren que fue una especie de expiación impuesta por los dioses para enseñarle humildad. Lo más interesante es lo que sucedió durante este período. Ónfale, a diferencia de la mayoría de las reinas griegas, no se contentaba con que un semidios anduviera por ahí rompiendo cosas. Lo puso a trabajar, y no en el estilo habitual de Heracles. Se le obligó a hilar, tejer, realizar tareas domésticas. En algunas versiones, ella incluso usaba su piel de león y su garrote, mientras que Heracles usaba su ropa y joyas. Ahora esto podría verse como una inversión cómica. Y por supuesto, los antiguos pintores de vasijas se divirtieron con ello. Pero hay algo más aquí. Un ablandamiento. El héroe despojado de sus herramientas, de su ira, de su imagen pública. Una mirada al hombre debajo de la piel de león, o más bien, la sugerencia de que el heroísmo no siempre tiene que rugir. A veces, simplemente dobla la ropa. También es un recordatorio de la fascinación griega por el cambio de roles,
la inversión del orden esperado de las cosas, aunque solo sea para ver qué sucede. Ónfale, fuerte y astuta, gobierna al hombre más fuerte del mito. Heracles, todavía formidable, se somete no por debilidad, sino por algo parecido a la curiosidad. Y luego, hubo intervenciones menores, historias demasiado insignificantes para la narración épica, pero demasiado persistentes para desaparecer. Ayudó a los argonautas en algunas versiones, aunque no completó el viaje. Estuvo presente en Calidón, aunque el enfoque principal fue en Meleagro y el famoso jabalí. Entrenó guerreros, aconsejó a reyes y, a veces, saldó cuentas que nadie más podía saldar en Tebas. Se dice que fundó los Juegos Olímpicos, aunque ese honor también se atribuye a Pélope e incluso al propio Zeus. Sin embargo, la presencia de Heracles en Olimpia se arraigó en la imaginación cultural. Estatuas suyas adornaban los gimnasios. Los luchadores hacían libaciones en su honor antes de los combates. No solo se le recordaba, estaba presente, invocado en el sudor y la lucha de la gloria atlética. Y en el mundo romano fue redefinido de nuevo. Heracles, como lo llamaba el latín, ya no era un vagabundo perseguido por la culpa. Se convirtió en un héroe cívico, un constructor de templos, un protector de caminos, un patrón del comercio. Los comerciantes le rezaban por un paso seguro.